trabajando. ¿Ok? El primero tenemos al administrador de la base de datos. Escriban una de las principales razones para usar un SGBD. Una de las principales razones para usar un SGBD es tener un control centralizado, tanto de los datos, tanto de los datos como de los programas, que acceden a estos datos. Es tener un control centralizado tanto de los datos como de los programas que acceden a estos datos. Punto seguido, va. Las personas, las personas que tienen este control, las personas que tienen este control central sobre el sistema, se llama administrador de la base de datos. Entre paréntesis, ABD, se llama administrador de la base de datos. Entre paréntesis, ABD. Punto seguido, las funciones del ABD son dos puntos aparte. Las funciones del ABD son dos puntos aparte. Uno, autorizar el acceso a la base de datos. Autorizar el acceso a la base de datos. Dos, dos, coordinar y vigilar su utilización. Coordinar y vigilar su utilización. Tres, adquirir los recursos de software y hardware. Adquirir los recursos de software y hardware. Tres, perdón, cuatro, es responsable, es responsable cuando surgen problemas, es responsable cuando surgen problemas como violaciones de la seguridad, como violaciones de la seguridad o respuesta lenta del sistema, o respuesta lenta del sistema. Cinco, sacar copias de respaldo, sacar copias de respaldo y restaurar. Sacar copia de respaldo y restaurar. ¿Ok? Entonces, el primer tipo de usuario que tenemos es el administrador de la base de datos. Prácticamente es quien controla todo lo que es la base de datos, ¿cierto? Porque primero es el que nos da permiso para que nosotros podamos acceder a la base de datos. Nos crea un usuario, nos da permiso para, dependiendo del nivel jerárquico que tengamos nosotros, no solamente para poder introducir datos, también para poder modificarlos, ¿cierto? Es decir, podemos
ocupar la base de datos en sí. El segundo paso, decía, es coordinar su utilización, es decir, nos va creando una cuenta de usuario, pero también nos informa, digamos, eh, hasta dónde podemos llegar nosotros, podríamos decirlo así. ¿Ok? Es el que compra tanto los sistemas como las computadoras dentro de la empresa. Es decir, él es el que dice qué tipo de herramientas tecnológicas nosotros vayamos a ocupar. Él es encargado él de adquirir los recursos suficientes y necesarios para poder utilizar en sí nuestra base de datos. Es el responsable cuando surgen los problemas. Dice, si hay violación de seguridad, que es uno de los supuestamente uno de los problemas que se tenía, pero ahora ya se tiene mayor control y es difícil que se dé cada uno de estos pasos. Y por último es sacar copia de respaldo de seguridad. Lo que se llama es el backup de nuestra base de datos. Es decir, todas las empresas llega el fin de semana y el sistema automáticamente o de manera manual se ejecuta una función para poder sacar un backup, es decir, un respaldo de todos los datos que se han procesado a lo largo de la semana. ¿Ok? Esto para que si el sistema tiene alguna falla al momento de reiniciarlo nuevamente a inicio de semana, se trabaje con los datos que ya han sido guardados. Esto no significa que nuestra base de datos tiene o se eliminan los datos que hemos guardado, es decir, tomamos el backup o el respaldo y los datos que teníamos se eliminan. No, es en el caso de que los datos sufran alguna pérdida o algún daño. ¿Ok? Inciso B, diseñadores de la base de datos. Diseñadores de la base de datos. Se encargan de identificar, se encargan de identificar los datos que se almacenarán, los datos que se almacenarán, los datos que se almacenarán en la base de datos y de elegir y de elegir las estructuras apropiadas y de elegir las estructuras apropiadas para presentar para presentar y almacenar los datos identificados. ¿Ok? Entonces, este usuario, este tipo de usuario, prácticamente es el que es mi arquitecto justamente de la base de datos. ¿Ya? Es decir, un arquitecto me va a decir dónde van las puertas, las ventanas, los baños. En este caso, el diseñador de la base de datos es quien dice qué información es la que yo voy a guardar para que mi sistema gestor de base de datos pueda desarrollarse de una manera sin complicaciones. ¿Ok? Entonces yo voy almacenando información dependiendo de la finalidad que tenga la base de datos con la cual yo estoy trabajando, ¿cierto? Si ustedes han visto eh, en los diagramas que han realizado, ya, en teoría ustedes no conocían la mayoría de la información que se guardaban de cada uno de esos puntos, les aseguro, ¿cierto?
Entonces, cada uno de los datos que nosotros vayamos a guardar son diseñados, lo hace el diseñador de la base de datos. Esos puntos, esas, esos atributos y esas entidades ya que contienen los atributos, los hace el diseñador de la base de datos. Inciso C, analista de sistema. Analista de sistema. Determinar los requerimientos de los usuarios finales. Determinar los requerimientos de los usuarios finales y desarrollar especificaciones y desarrollar especificaciones para transacciones programadas. Repito, determinar los requerimientos de los usuarios finales, es decir, el que va a operar la máquina, va, mejor dicho, el sistema, y desarrollar especificaciones para transacciones programadas que satisfagan dichos requerimientos. Punto seguido, para ello, para ello, tienen que conocer, tienen que conocer y hacer uso de la base de datos. Para ello, tienen que conocer y hacer uso de la base de datos. ¿Ok? Entonces, el analista del sistema es el que me identifica cuáles son las necesidades reales. Es decir, yo hago un estudio sobre qué es lo que va a desarrollar mi base de datos, pero eso yo lo hago en función a lo que me dice el diseñador de la base de datos. Es decir, el diseñador de la base de datos me dice, yo necesito que vos me programes tales y tales puntos, ya que contengan tales entidades. Entonces, el analista de sistema es el que determina los requerimientos, digamos, se va a utilizar, ¿cierto? Entonces, es quien me dice cómo será mi base de datos. Por eso dice que él tiene que conocer, es decir, el que diseña le muestra la base de datos que se necesita ya, y también una vez construida la base de datos para poder hacer modificaciones, tiene que hacer uso de la misma, es decir, yo lo analizo, lo pongo en funcionamiento, lo pongo en práctica, hago una introducción y hago una modificación de los datos, veo si lo que el sistema me está permitiendo que yo introduzca o aquello que me vaya a, a votar, llamémoslo así, ya, entonces el sistema, perdón, estoy haciendo uso de la base de datos justamente como el analista del sistema. Inciso D, inciso D, programadores de aplicaciones, programadores de aplicaciones, ¿ok? Implementan las especificaciones, implementan las especificaciones desarrollado por los analistas, implementan las especificaciones desarrollado por los analistas en forma de programas, coma, en ese sentido, en ese sentido, necesitan conocer la estructura de la base de datos
necesiten conocer la estructura de la base de datos y hacer uso de la misma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mi diseñador de aplicaciones, por así decirlo, llamémoslos aplicaciones, si vamos a desarrollar un sistema en el área de petróleo, pongámoslo así, cada una de las aplicaciones que cada programador va a usar son las áreas, por así decirlo. Uno se va a dedicar a lodo, otro a transporte, otro a perforación, ¿ya? Pero esto lo hace en función a lo que el diseñador le dice. Por eso dice, hace uso de la base de datos, ¿ok? Tal diseñador le pasa al analista de sistema, el analista de sistema ve la estructura, esa es la parte arquitectónica que ustedes han realizado, y eso es lo que se le entrega al programador de aplicaciones. Entonces, el programador de aplicaciones es el que lo hace bonito el programa, es el que muestra la cara, el que por ejemplo, cuando ustedes han accedido a algún programa o acceden a alguna plataforma dentro de la web en la cual van a buscar información, ustedes ven toda esa parte que el programador está realizando, ¿cierto? Entonces, por eso igual hace uso de la base de datos, es decir, a ver, mi base de datos, el diseñador la ha formado así, el analista del sistema quiere que desarrollemos esto, pues entonces lo programemos y esta forma es la que nosotros vamos a mostrar. No sé si ustedes se recuerdan de la primera actividad que realizaron, ¿cierto? Entonces, la primera actividad que ustedes realizaron, ahí vieron ya la estructura de una base de datos, es decir, todo lo que vota, todo lo que arroja el sistema, más allá de la información que nosotros introducimos, esa parte es lo que hace un, un programador de aplicación. ¿Ok? Inciso E, usuarios finales. Usuarios finales. Son personas, son personas que requieren acceder a la base de datos para consultarla. Son personas que requieren acceder a la base de datos para consultarla, coma, actualizarla, actualizarla y generar informes. Existen usuarios ocasionales y usuarios finales. ¿Ok? Entonces, el último de los usuarios es el usuario final, es decir, quien opera el sistema, ese es el usuario final. ¿Ya? Es el que introduce y el que genera datos, el que justamente habíamos visto en una primera instancia, el que puebla el sistema, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos el diseño de la puebla, es decir, cargamos de información al sistema y luego la manipulamos. Los usuarios ocasionales siempre lo he dado el ejemplo, es aquello que, por ejemplo, contratan la universidad para en periodo de inscripción, que solamente introduce información al sistema en ese periodo, ¿cierto? O tomemos en cuenta de las elecciones. Los notarios agarran y registran nuevos votantes dentro de la Corte Nacional, ¿ya? Y lo que son eh, los usuarios avanzados son aquellos que manejan de manera permanente el sistema, aquellos que trabajan ya en una oficina, en un banco, en una entidad gubernamental o no, en la alcaldía, en la misma universidad, en una empresa privada, ¿cierto? Son aquellos usuarios que van operando el sistema de manera continua y aparte conocen eh, el funcionamiento de la misma, ¿ya? Eh, Ahí antes cuando los profesores teníamos que llevar las notas al CPD, todo era aquí en Santa Cruz, había una señora que era una bala para meter datos, y, o sea, te iba con la mano izquierda mirando el número y saltaba prácticamente hasta contar tres y llenaba una lista de por lo menos 50 personas. ¿Ok?
Vamos a ver, vamos a ver un poco ya justamente la última parte de lo que es esto que estamos viendo de la parte del sistema de información, perdón, de base de datos, que es justamente la estructura de los datos relacionales, lo que ya hemos estado viendo un poco nosotros, pero cuál es la estructura, es decir, cómo es que lo colocan para luego programarlo. No lo vamos a programar, sino vamos a ver ahí. Y obviamente es sencillo, pareciese sencillo porque solamente nos va a aparecer la entidad y los atributos que nosotros vamos a cargar, ¿cierto? Pero aparte de ello, nosotros vamos a darle qué tipo de características tienen que ser esos atributos. Si es numérico, si es un entero, si es una fracción, ¿cierto? El tamaño de datos que es permitido, eh, por así decir, antes del sistema, si tú no introducías un dato, asumía que ese dato era cero, ¿cierto? Pero ahora, por ejemplo, nosotros cargamos en línea las notas al sistema y necesariamente tenemos que colocar el cero porque no nos permite o tampoco permite poner un número negativo, ¿cierto? Entonces, va de ahí, digamos, todo este tipo de restricciones que nosotros tenemos que dar. Escriba como subtítulo estructura de datos relacional. La la estructura fundamental del modelo relacional, del modelo relacional es la relación, coma, es decir, es decir, una tabla bidimensional, es decir, una tabla bidimensional constituida por tuplas, entre paréntesis, filas y atributos, entre paréntesis, columnas. ¿Ok? Entonces las tuplas son las filas que nosotros tenemos dentro. Por ejemplo, la relación, dos puntos aparte, escriban cliente todo con mayúscula. Cliente, ¿ok? Abren paréntesis, CI, que es carnet de identidad, CI, nombre, coma, sexo, coma, dirección, coma, teléfono, coma, límite de crédito. Ese límite de crédito, escríbanlo juntos, sin espacio. ¿Ok? Y cierran paréntesis. Aparte, escriban las tuplas, dos puntos aparte, y escríbanme así, por así decir, tal y como está. No me pongan clientes, sino lo que yo les dicté, es decir, un número de carnet de identidad cualquiera, si quiere puede ponerlo, aunque sea de tres cifras, el nombre, sexo, dirección, teléfono y el límite de crédito. ¿Ok? Escriban. Por así decir, 501 Mario Severiche, sexo masculino, teléfono 726-01810 y límite de crédito 1 millón. ¿Ya? Malaya, ahora sí. ¿Ok?
¿Ok? Calizay, a ver, dítame tu tres de la dirección. Revoltó, ¿no? Y el segundo, ok, sigamos ya. Las relaciones representan las entidades, las relaciones representan las entidades que se consideran interesantes en la base de datos. Las relaciones representan las entidades que se consideran interesantes en la base de datos. Punto aparte, cada instancia de la entidad, cada instancia de la entidad encontrará sitio, encontrará sitio en una tupla de la relación, encontrará sitio en una tupla de la relación, coma, mientras que los atributos de la relación, mientras que los atributos de la relación representan, representan las propiedades de la entidad. Repito, cada instancia de la entidad encontrará sitio en una tupla de la relación, mientras que los atributos de la relación representan las propiedades de la entidad. ¿Ok? Entonces dice, las entidades vienen dentro de la base de datos. Cada una de ellas, pues cada instancia, digamos, ¿no? Cada una de ellas, ya, cada instancia, cada dato que yo, de mi entidad que yo introduzco, cada información, ya está dentro de lo que es una tupla. Habíamos dicho que es una columna, ¿cierto? Mientras que los atributos representan las propiedades de la entidad. ¿Ok? Punto aparte. Por ejemplo, si una base de datos, si una base de datos se necesita representar personas, coma, se necesita representar personas, coma, entonces podrá definirse, entonces podrá definirse una relación llamada persona. Entonces podrá definirse una relación llamada persona, coma, cuyos atributos, cuyos atributos describan las características de las personas. ¿Ok? Eh, punto seguido. Cada tupla de la relación persona, cada tupla de la relación persona representará una persona concreta. Cada tupla de la relación persona representará, representará una persona concreta. Por ejemplo, y entre paréntesis pongan toda la información de uno de sus usuarios
que han cargado. ¿Ok? Por ejemplo, y entre paréntesis escriben del primer usuario que crearon ustedes, del primer cliente. ¿Ok? Escriban las tuplas en una relación. Las tuplas en una relación son un conjunto, son un conjunto en el sentido matemático del término, en el conjunto matemático del término, coma, es decir, es decir, una colección no ordenada de elementos diferentes, es decir, una colección no ordenada de elementos diferentes. Punto seguido, para distinguir una tupla de otra, para distinguir una tupla de otra, coma, se recurre al concepto de llave primaria. Se recurre al concepto de llave primaria, coma, o sea, un atributo, o sea, un atributo o un conjunto de atributos, o sea, un atributo o un conjunto de atributos que permiten identificar, que permiten identificar unívocamente, unívocamente una tupla en una relación, una tupla en una relación. Abre paréntesis, en el ejemplo, coma, en el ejemplo, coma, el atributo 6, el atributo 6 cumple con esta función, ¿ok? Cierra paréntesis, punto seguido. Naturalmente, coma, naturalmente, coma, en una relación, en una relación puede haber más combinaciones de atributos, puede haber
más combinaciones de atributos que permitan identificar unívocamente, unívocamente una tupla, entre paréntesis, llaves candidatas, coma, pero entre estas, pero entre estas se elegirá una sola, se elegirá una sola para utilizarla como llave primaria, ¿ok? Entonces habíamos dicho que una tupla es una fila de los datos que nosotros estamos guardando, ¿cierto? La llave primaria es aquella que nos identifica a nosotros, ¿cierto? Por así decir, el usuario, como el ejemplo que hemos hecho, lo identificamos con el carnet de identidad, que esa es mi llave primaria, ¿ok? Pero también puede haber otra información, ¿ya? Ahora vamos a ver. Por ejemplo, punto aparte, por ejemplo, en la relación, por ejemplo, en la relación, dos puntos aparte, escriban con mayúscula, vehículo, vehículo, abren paréntesis, escriban placa, coma, marca, coma, modelo, coma, año, coma, número de chasis, número de chasis, y cierran paréntesis. Escriban placa y número de chasis, placa y número de chasis se convierten en llaves candidatas, coma, ya que una de ellas, ya que una de ellas, cualquiera, coma, puede identificar unívocamente, unívocamente a una tupla en la relación. Punto seguido. ¿Cuál utilizar? Coma. ¿Cuál utilizar? Va a depender del dominio del problema. Ok, vamos a hablar un ratito sobre este ejemplo. Eso ocurre lo mismo con ustedes dentro de la universidad, ¿cierto? Tienen dos llaves candidatas. ¿Cuáles serían esas? Una es el carnet de identidad, ¿cierto? ¿Cuál sería la otra? ¿Qué atributos tienen ustedes que no tienen los demás? No, feo, digamos, feo hay harto. ¿Qué atributos tienen ustedes? Miguel, te Eh, veo, no sé si estás respondiéndome o estás hablando con alguien. el registro, ingeniero. Sí, el registro, ¿cierto? Entonces, la llave candidata dentro de mi estructura, perdón, dentro de mi tupla sería mi carnet de identidad y mi registro. Ok, recuerden, la llave candidata son aquellas, podemos llamar identificadores que nosotros vayamos a utilizar sin que nadie más pueda tener, es decir, una información que no se repita. Ah, en el caso, digamos, de las entidades que ustedes han realizado, de la información que han colocado, no he visto en realidad cuál información puede o no puede repetirse, ¿cierto? Eh, por ejemplo, en la mayoría de los pozos son X5 o X6, ¿cierto? Pero tiene otro apellidito más, digamos, que es aquello que él lo logra identificar. ¿Ya? Ahora, lo que han hecho perforación, no sé cómo identifican los pozos, ¿cierto? Es decir, si con un código único
o el nombre mismo del pozo funge como identificador de aquella entidad. Ya, entonces, recuerden, es la llave candidata. Son datos que nosotros podemos seleccionar, que no tienen las demás, que no se vaya a repetir. Ya, entonces eso tendríamos que ver. A ver, escriban los atributos de la llave primaria. Los atributos de la llave primaria no pueden asumir el valor nulo. No pueden asumir el valor nulo. Abran paréntesis, que significa un valor no determinado. Que significa un valor no determinado. Cierran paréntesis, coma, en tanto que ya no permitirán, en tanto que ya no permitirán identificar identificar una tupla concreta en una relación. Punto aparte, esta propiedad de la relación de sus llaves primarias, esta propiedad de las relaciones, perdón, de las relaciones y de su llave primaria se conoce, se conoce como integridad de las entidades, se conoce como integridad de las entidades. ¿Ok? Entonces, no puede haber un valor nulo en ese caso. No lo permite, digamos, aparte que el mismo sistema no lo permite. No sé si ustedes han hecho la evaluación, ¿cierto? La evaluación docente. Todas las casillas tienen que ser llenadas. Lo mismo ocurre, digamos, en este caso, no puedo poner un valor nulo porque no lo voy a identificar, ¿cierto? Es decir, por más que, a ver, los rangos en la universidad, entre 90 y 100 es excelente, entre 80 y 90 es muy bueno, entre 70 y 80 es bueno, entre 60 y 70 es regular, de ahí malo, muy malo, todo eso, ¿cierto? Pero tiene un valor, tiene un rango de valores que yo le estoy dando. Recuerden, peor en el caso de ustedes, peor para alguna información que tienen que rellenar, sea para lo que fuese, necesitan sí o sí colocar una información. No entran valores duros, ¿ok? Bueno, jóvenes, vamos a quedar ahí. Como le dije, hasta lo avanzado, la clase pasada entra el examen. Esto no entra el examen a 6 de la tarde, como en el primer parcial que han dado ahí mismo en el piso del sistema. ¿Ya? Consultas, me encantan sus consultas a ustedes. Nos vemos, jóvenes. Se cuidan, nos vemos el Disculpe, jueves. el jueves a qué Dime, hora? ¿a qué hora diste primero? Las 4, no me acuerdo. Eh, ya para andar a las 4. Yo llevo 2 horas después. A las 6, Brian. A las 6. Ya, ya. Gracias. Listo, nos vemos allá. Sinceramente me matan. Dime, Pablo. Nada, ¿La tarea, todo Pablo, bien, Inge? debe ser. He visto poco. Más preocuparte por el examen que por la tarea. Ya, entonces nos vemos el día jueves, jóvenes. Queda una clase pendiente con la última partecita de lo que estamos viendo para el final. Desde el inicio hasta lo que vimos en la anterior clase del segundo parcial. Hasta Nos luego. vemos.